Desorden Global es un nuevo podcast de economía y política internacional donde hablamos con expertos de la región de América Latina acerca de las transformaciones estructurales de la economía y la política en el fracturado mundo de hoy. Desorden Global ya está al aire en todas las plataformas donde escucha podcast. Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con la receta para nombrar y desnombrar funcionarios en el gobierno de Abelardo de la Espriella. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es miércoles 19 de agosto. La idea de que el economista Carlos Sepúlveda fuera el director de Planeación Nacional duró apenas 2 días. Esta es una de las entidades más importantes de cualquier gobierno porque es la que arma la hoja de ruta de los próximos 4 años. Sepúlveda fue nombrado el miércoles de la semana pasada, el jueves estaba haciendo papeles para posesionarse y el viernes se enteró por una declaración pública del presidente que ya no iba a ser el director de Planeación. No es el único desnombramiento, si es que la palabra existe o nos la acabamos de inventar, que hay en estos 15 días de gobierno. También ocurrió un caso en la Agencia de Infraestructura y otro en el Ministerio TIC. Y en todos ellos hay un extraño cóctel de desinformación, un pasado supuestamente petrista y peleas culturales. Hablamos de por qué salió Sepúlveda y qué revela su desnombramiento con Pablo Manrique, el dueño de los datos de La Silla Vacía. Gracias por volver por acá. Muchas gracias por invitarme. La historia de Carlos Sepúlveda en Planeación Nacional duró apenas 48 horas, pero va a ir para largo por cómo llegó y cómo se fue. Arranquemos por cómo llegó Carlos Sepúlveda a ese puesto. Bueno, primero que todo, pues Sepúlveda es un economista muy conocido en el mundo de planeación nacional. Él ayudó a hacer los últimos 3 planes nacionales de desarrollo en los gobiernos Santos II, Duque y Petro. Fue decano de Economía de la Universidad del Rosario, nombrado en ese cargo por José Manuel Restrepo, hoy vicepresidente y entonces rector de esa universidad. El vicepresidente nos dijo que todos los nombramientos, incluyendo ese, son decisión única del presidente. De todos modos, todo indica que la cercanía con Restrepo fue la que hizo que el presidente lo tuviera en cuenta. Cuando decimos que lo nombraron, no es que Abelardo saliera con un video de IA a decir que era su director de Planeación Nacional. Que es algo que ha venido haciendo con varios ministerios, con varias entidades, entonces pues se puede pensar eso. Claro, en este caso eso no fue, sino que Sepúlveda subió su declaración de conflicto de interés a la plataforma estatal. Este es un paso previo para ser nombrado. En esa declaración, el cargo de Sepúlveda era el de director de Planeación Nacional. Eso fue el miércoles de la semana pasada, cuando muchos nuevos funcionarios estaban haciendo exactamente el mismo trámite. Y Sepúlveda se entera entonces 2 días después que ya no iba a ser el director de Planeación. Exactamente. Sepúlveda nos cuenta que él estaba esperando la firma del decreto de nombramiento para llegar a Planeación y comenzar a trabajar. Literal, estaba esperando ese paso para ir a trabajar y vio en redes la declaración pública del presidente anunciando a otra persona. El nuevo director del Departamento Nacional de Planeación será un peregrino, Julián Buitrago. Sepúlveda dice que nadie le avisó, nadie lo llamó y hasta ahora nadie le ha dicho la razón de su desnombramiento. Durante las horas en que él fue nombrado director de Planeación Nacional, sí se movió una tesis entre el ecosistema abelardista y era el supuesto pasado, entre comillas, petrista de Carlos Sepúlveda. Y en efecto, pues tienen razón, él sí tiene un pasado petrista, pero por petrista me refiero a que trabajó en el gobierno Petro en Planeación Nacional. Pero según esa lógica, también sería santista y duquista porque hizo un trabajo muy parecido en esos 2 gobiernos. Pero comenzó a ser calificado como petrista porque esa fue la narrativa que arrancó a mover un influencer abelardista llamado Mateo Amaya. Quiero que esto no suene como una especie de fanático antipetrista. Hago la advertencia, pero simplemente hago una pequeña pregunta. ¿Por qué van a meter a Carlos Eduardo Sepúlveda como director del DNP, de la Dirección Nacional de Planeación, cuando todos sabemos que fue coordinador del Plan Nacional de Desarrollo de Gustavo Petro? Y además de eso, incluso con esa lógica, Julián Buitrago, su reemplazo sería duquista y petrista, porque trabajó en la Agencia de Desarrollo Rural de Iván Duque y en los primeros meses de Gustavo Petro. Sobre el nuevo director de Planeación, Julián Buitrago, hablaremos en un momento, pero salgamos de Sepúlveda. ¿Hay pistas de que él no es nombrado en propiedad por haber trabajado con Gustavo Petro?
Bueno, dentro del gobierno sí nos confirman dos fuentes que el pasado laboral de Sepúlveda hizo parte de la discusión. Ah, Pero hay una teoría que también tuvo peso a la hora de decidir que no iría para planeación nacional. a ver. Sepúlveda es gay y con su pareja son padres. Lo que nos dicen es que el ala más conservadora del gobierno no se sentiría cómoda con tener en un cargo tan alto a una persona que representaba una familia homoparental, o sea, con dos papás. Sí. Pero igual el nombramiento de Sepúlveda estaba seguro, tanto que el viernes en Planeación Nacional estuvieron desplegadas pantallas con fotos de él dándole la bienvenida a su nuevo cargo. Las pantallas pues se apagaron cuando Abelardo anunció que iba a ser otra persona. Hay funcionarios del gobierno que han movido agendas antiderechos contra la población LGTBI, como la ministra de Educación Vivian Morales, y en campaña Abelardo de la Espriella habló contra la adopción por parte de parejas del mismo sexo. ¿Qué dicen las partes involucradas sobre pues toda la salida de Sepúlveda? Bueno, Presidencia no respondió cuando le preguntamos directamente por estas versiones. Sin embargo, el vicepresidente José Manuel Restrepo, quien fue jefe de Sepúlveda en la Universidad del Rosario, nos aseguró que ningún nombramiento respondería a razones de discriminación o no discriminación. Sepúlveda nos dice que él no sabe, porque nadie le dijo por qué lo desnombraron, y sin tener esa información prefiere no referirse a que lo hayan sacado por su orientación sexual o por su pasado laboral. Si se descarta entonces la razón de su orientación sexual, queda la otra que te dijeron las fuentes y fue su pasado laboral, específicamente el pasado laboral durante el gobierno de Gustavo Petro. Y no es el único nombramiento que se habría caído por eso. Sí, eso es verdad. Están dos casos de secretarios generales en la Agencia Nacional de Infraestructura, la ANI, y el Ministerio TIC. Esos cargos suelen ser muy importantes porque son los que manejan las cuentas de las entidades. En la ANI nombraron de secretario general a Andrés Pardo Jiménez, que duró 24 horas. Y según el tiempo, lo sacaron por ser cercano a Guillermo Alfonso Jaramillo, que es exministro de Salud. Sí. Con él, pues ya habían trabajado antes. Además, su esposa fue nombrada por el gobierno pasado en una notaría. Pero también, durante el fin de semana, salió Magda Yolima Maya, secretaria general del MINTIC, que había sido directora jurídica del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa, también del gobierno Petro. El nuevo director de Planeación Nacional es Julián Buitrago, administrador de empresas con una maestría en economía. Él fue secretario de Planeación en Pereira. En redes se conocía como John Milton Jr. y hacía parte de los activistas digitales de Abelardo de la Espriella. ¿Qué tan bueno es entonces Julián Buitrago sobre Carlos Sepúlveda? Bueno, políticos y expertos de todos los aspectos técnicos, o no, uribistas de derecha, de izquierda, de centro, de arriba, de abajo, decían que Julián Buitrago no tenía las cualificaciones para ser director del DNP. No ha hecho un solo plan nacional de desarrollo, pero hizo el distrital de Pereira y tiene más experiencia como gerente que en temas técnicos de desarrollo. Lo que sí resalta otra gente es que Julián Buitrago ha mostrado ser cercano ideológicamente al gobierno. Hizo parte de una red que amplificaba las tesis abelardistas, como lo mostró una investigación de nuestros colegas de Colombia Check, en la cuenta de Twitter que criticaba medios que sacaban información crítica sobre Abelardo. Ajá. Sabemos que esta cuenta en Twitter era de él porque antes de llamarse John Milton Jr. se llamaba Julián Buitrago y tenía su cara. Y él mismo lo dijo, que su pasado como tuitero no importaba y por eso borró su cuenta. Esto de ser cercano ideológicamente al nuevo gobierno y sobre todo tener un parlante amplificador en redes sociales, pues ya le dio puesto en el gobierno a Didier Blanco, que es nombrado director de la Unidad Nacional de Protección. Pues mientras tanto el ad hoc es el ministro del Interior y también al canciller Omar Bula. ¿Qué impactos lees que tiene que en una cartera tan técnica como Planeación Nacional pues llegue una persona que antes pues trinaba a favor del hoy presidente? Bueno, pues primero entender que el DNP es muy importante porque el DNP planea todas las políticas públicas y articula a los ministerios, a las gobernaciones y a las alcaldías. Esta última parte es importantísima en este caso porque Abelardo apuesta por la descentralización y el DNP es la entidad que le puede mover esa agenda. Sí. Sin tener una persona preparada que sepa tener esta discusión clave, ese deseo se puede quedar en una sede en Barranquilla. Uno de los que sonó como director del DNP es Daniel Gómez, que fue subdirector del DNP. Hablé con él sobre este cambio y dice que no siente que el presidente entienda lo útil que puede ser el DNP para sus políticas públicas. Seguiremos pendientes entonces de cómo aterriza el nuevo gobierno y los nuevos funcionarios. Gracias, Pablo, por pasar por acá.
Muchas gracias a ti. Y arranque el día con esta movida. La UNGRD, por ejemplo, giró, como ya se ha dicho, 856.000 millones de pesos sin urgencia manifiesta y perdió el rastro de 1.38 billones de pesos. Más de 80 casos de supuesta corrupción del gobierno anterior presentó el nuevo gobierno a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría. Las denuncias, que en concreto son 23, van desde contrataciones supuestamente desmedidas en la Cancillería, gestión del riesgo y el Ministerio de Igualdad, hasta una supuesta nómina paralela estatal de 900.000 contratos de prestación de servicios o los mal llamados corbatas. ¿Para qué le sirve todo esto al gobierno? Pues además de mantener el espejo retrovisor, las 3 entidades anunciaron que van a revisar este libro blanco para determinar posibles casos penales, fiscales o disciplinarios. Toda la movida de poder estar al aire en lasillavacia.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz produjo este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana. Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos permite financiar historias que revelan patrones, intereses y otras dinámicas de poder que otros no cuentan. Suscríbase y sea parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.